Bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Juan José Ajeda. Estamos acá para la lectura de la palabra de Dios, llamado Leyendo el libro de la ley de Dios basado en Nehemías 8:8, ya que el principal enfoque prácticamente es, como lo dice Nehemías 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Realmente ese es el principal enfoque, y ese es nuestro principal sentir, que prácticamente hoy vamos a leer la palabra específicamente en el libro de Lucas capítulo 9, y así como en Nehemías 8:8 dice que luego que leían daban el sentido. Entonces igual nosotros vamos a buscar este mismo sentido, es decir, leer, transmitir alguna exhortación, enseñanza o comentario, alguna don espiritual que Dios necesite, y Dios nos va a guiar para que podamos saber qué transmitir. Eh, Gracias a todos por estar al pendiente, y vamos a iniciar a orar primeramente para que Dios nos ayude en este espacio, y así mismo podamos glorificarle a través de nuestra obediencia y necesidad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con una necesidad de buscarte, amarte, regocijarnos en ti, en tu verdad, en ti, en tu misericordia. Te agradecemos por darnos este espacio de lectura de tu palabra, por este espacio de bendición de buscarte, amarte y añorarte. Te pedimos hoy, Cordero Vivo, que nos ayudes cada día a buscarte con una integridad y corazón perfectos. Y pues suplicamos hoy por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te agradecemos, amado Cordero de Dios, por todo tu amor, por toda tu bendición, por toda tu eternidad en nosotros. Te agradecemos, Padre. Ayúdanos a estar atentos a nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón a ti y a tu palabra. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, la alabanza, el poder, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, como ya mencionamos, estamos leyendo Lucas capítulo 9. Actualmente estamos leyendo acerca de Jesús anuncia su muerte. Esto es Lucas 9, del 21 al 27, y vamos a comenzar a leer. Dice lo siguiente, 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente. 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? 26. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. 27. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, esto es Lucas 9, 21, perdón, Lucas 9, del 21 al 27. Jesús anuncia su muerte. Y ya mencionamos anteriormente, pues, de que los títulos que estamos colocando acá son de la Reina Valera 60. Y cuando habla Jesús anuncia su muerte, ya mencionamos de que Jesús tenía una conciencia realmente de lo que representaba, de que él iba a morir, y lo anunció varias veces. Él sabía realmente que iba a morir, pero sabía también de que esta muerte no iba a ser en vano. Esta muerte representaba también que él iba a tener una resurrección, y implicaba muchas razones que él tal vez entendía en ese momento, y que también después de la cruz él entendió de una manera mayor. Y por eso él siempre invita a que nosotros seamos crucificados, por lo que él representa. Una de las cosas que he visto de lo que eso significa está en Hebreos 12:2, cuando dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo entendía lo que iba a pasar después de él ser crucificado. No solo de ser crucificado, sino también cosas mayores que aún no entendemos, que están ahí magnificadas en la palabra, y que él entendió ese gozo. Él comprendió lo que iba a acontecer si él lograba ser crucificado, y por eso no le importó hasta cierto punto la crucifixión.
Por eso dice que él menospreció la cruz. Perdón, él soportó la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Por qué? Porque él entendía que había una gloria que se iba a manifestar después. Y por consecuencia él fue nombrado Rey de Reyes, Señores, Señores, y no solo eso, sino todo lo que implica una cruz en la crucifixión. Recordemos de que cuando Jesús vino por diversidad de propósitos, no solo por el hecho de, como mencionamos a veces, de que es para salvarnos, porque realmente no fue solo para una salvación en el sentido de te salvé y ahí mira qué haces, sino la salvación implica muchas razones, muchas convicciones, muchas identidades. Y cuando Jesús viene, prácticamente hace eso. Uno, traer al hombre a un cambio de unas tinieblas a la luz, y eso lo hace a través de la cruz del Calvario. También implica un nuevo pueblo, una nueva naturaleza, y también significa la amada iglesia del Dios vivo. Por consecuencia, también él obtuvo una amada a través de ser crucificado, así como de Adán, cuando durmieron Adán, prácticamente el costado sacaron a, a Eva para formarla, no crearla, para formarla, basado en lo que representa Adán. Y cuando Adán despierta, dice, ella es eh, carne de mi carne y hueso de mis huesos, y fue llamada Eva, o fue llamada varona. Asimismo también Jesucristo, a la hora de ser crucificado, él en ese su descanso, para ver si estará realmente muerto, lo que hacen es meter una lanza en el costado y de ahí sale agua y sangre, es decir, de ahí sale la iglesia de Dios, es decir, la Eva postrera, así como hay un Adán primero y por consecuencia una Eva, el Adán postrero también da a luz o manifiesta o saca una Eva postrera, este caso es la iglesia, la novia, la amada de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso, lo que representaba para Jesús la cruz. Es cierto, también significaba un castigo, un gran padecimiento a causa del hombre. También significa el convertirse Jesús en pecado. Ojo, cuando hablo de convertirse en pecado es literal, pero entendiendo algo, porque a veces cuando dice el versículo, porque a que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, no está hablando necesariamente que Jesús se convirtió en espíritu, alma y cuerpo en pecado, sino que el cuerpo fue el que absorbió el pecado. ¿Basado en qué? Basado en lo que dice Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo de muerte es el que tenía el pecado en él. Entonces, cuando Jesús prácticamente lo convierte Dios en pecado, fue el cuerpo el que lo convirtió en pecado. El alma no estuvo intacto y al igual que el espíritu no se contaminó, pero el cuerpo sí, porque el cuerpo fue el que murió. Eh, entonces tenemos que tener esto. ¿Por qué? Porque la idea de Dios era convertirnos a nosotros en justos, en justicia, porque también esa era la parte principal de uno de los corderos. Era que se le colocaba las manos encima, ¿para qué? Para trasladar del pecado del hombre al cordero. Y el cordero llevaba el pecado. Y ahí podemos mencionar el cordero de Azazel, el cordero de Jesús, etcétera. Perdón, el macho cabrío conforme al cordero de Azazel, el macho cabrío con respecto a Jehová, etcétera, etcétera, de lo que habla la palabra con respecto a esto. Entonces, la cruz de Cristo, por lo que Jesús vivía, representaba mucho y representa mucho, que a veces nosotros no asimilamos todo lo que representa la cruz del Calvario y solo representa, a veces lo vemos solo como, voy a tener mis cargas con Jesús a la cruz y creer a la cruz, pero no estar involucrados en la crucifixión, nosotros, de ser crucificados nosotros mismos en Cristo Jesús. Y por eso dice acá, lo que estamos leyendo el día de ayer, del versículo 22 de esto, así que los principales sacerdotes que necesitaban ser desechados, y el 23 dice, y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vuelvo a resaltarlo. Y el 24 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, vuelvo a mencionar, cuando nosotros entendemos lo que representa la cruz de Cristo, vamos a buscar ir en pos de esa cruz. Si nosotros no entendemos lo que representa la cruz de Cristo, no vamos a ir en pos de ello. No solo como un mandamiento, porque hay personas que, miren, hay personas que son, ¿cómo se llama? Se les dice que hagan algo y ellos prácticamente no titubean, lo hacen, no les importa entender o no entender. Es decir,
se sujetan más a la razón de una verdad sin entenderla. Y eso es de admirar realmente. Estoy hablando de realmente cuando buscan lo bueno. Hay, pues por consecuencia a veces también pasa lo malo. La persona se sujetó tanto a alguien que es malo, que la persona mala le dice que haga tal cosa y él lo hace sin titubear, sin pensar. Pero cuando confiamos en Cristo y habitamos en Cristo, eso es importante también. Es decir, Dios nos dice algo y no preguntarnos por qué o cuándo, cómo, venir y hacerlo porque Él lo dice. Pero entiendo también de que no todos o no todas las veces somos así. Hay veces que nos cuestionamos muchas cosas de decir por qué hacerlo, para qué hacerlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces Dios también dice, bueno, se lo voy a explicar porque tiene razón en el aspecto de que quiere entenderlo, pues, para que nosotros entendamos y también asimismo llevemos esa razón y entendimiento a la persona. Y en este caso, cuando la persona a veces conoce lo que esa persona requiere, va en pos de eso. Es decir, una persona a veces necesita de ciertas cosas, como la persona dice que quieren ser felices o buscan algún otro tipo de estabilidad familiar, laboral, etcétera. Entonces ellos buscan eso. Es decir, eso significa em, salvar su vida, anhelar su propia vida, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, todo aquel que quiera salvarla significa estar en ese estatus, en esa manifestación, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. La salvará. ¿Qué significa? De que yo tengo que anteponer la voluntad de Dios a mi voluntad. Vamos a poner el ejemplo de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se le antoja ir a la cruz? Sino que él viene y él tiene 33 años, por ejemplo. Si él busca su vida y dice, no, es que para que todos estén bien, voy a quedarme en la tierra no solo los 3 años y medio, sino que imagínense qué nivel de ministerio hubiera levantado Jesús terrenal, si lo queremos ver de esta manera. Si en 3 años y medio prácticamente Jesús predicó el Evangelio, sanó enfermos, resucitó muertos, tuvo una cantidad de discípulos que también los enviaba a predicar y a liberar muertos. ¿Qué hubiera pasado en el misterio terrenal de Jesús si no hubiera ido a la cruz? Sino que él dice, no, pues yo ya estoy resucitando muertos, yo estoy salvando a la gente, yo estoy sanando, ya estoy predicando, ¿para qué más? Y él sigue no solo 3 años, sino que él sigue muchos más años y muchos más años y muchos más años y muchos más años predicando. Él hubiera perdido muchas cosas. Una de ellas, el ser rey de reyes y señores, señores. Y también el hecho de que nosotros no hubiéramos podido ser salvados, porque la salvación representaba la cruz del Calvario. Pero en este entonces también nosotros a veces pasamos lo mismo. Nosotros pensamos y tenemos un entendimiento de las cosas y pensamos de que lo que estamos haciendo es correcto y que es de nuestro propio, de nuestro agrado o agrado también de Dios. Entonces esto es lo que Dios quiere salvarnos, de nuestro propio pensar, de pensar de que lo que queremos es correcto. Pero si nosotros perdemos esa vida que anhelamos fervientemente, porque es algo que necesitamos y anhelamos fervientemente, si nosotros perdemos esa vida, la vamos a salvar nuestra vida, porque eso que anhelamos y deseamos a veces en muchas ocasiones es vanidad. Y un ejemplo de esto es un testimonio que yo prácticamente oí de una persona, y ese testimonio hablaba prácticamente de una mujer que realmente dice que ella tenía un plan. El plan de ella era casarse, estar en una playa, por así decirlo, con una persona y tener hijos. Ese era su plan. Pero Dios tenía otro plan para ella, pero ella no quiso aceptar el plan. Es decir, ella quería salvar su vida a través de eso. Para ella eso era su salvación, eso era su comodidad, eso era su sueño, su razón, lo que siempre anheló. Pero para Cristo no era su razón, no era su anhelo. Y Dios prácticamente le avisó y le dijo que no lo hiciera, que tenía que perder su vida, porque prácticamente ella, en ese sueño puso toda su vida. Cuando esta mujer prácticamente dice que hizo eso, no fue lo que ella pensó. Y no fue una vida alegre la que ella tuvo. Y pues Dios la llamó también arrepentimiento. A lo que quiero dar a entender es esto, de que a veces nosotros buscamos lo que nosotros queremos y eso que nosotros queremos no es lo que Dios necesita. Dios lo que necesita es que muramos, que perdamos nuestros sueños. Hay una corriente a nivel mundial
y que lo que el mundo siempre habla, dice que nosotros tenemos que buscar cumplir nuestros sueños. Eso es lo que el mundo habla. Y se lucha por tus sueños, pelea por tus sueños, vive por tus sueños. Eso es lo que regularmente se manifiesta constantemente. Y que regularmente a veces también dentro de la iglesia se hace mención a eso. Es decir, Dios va a cumplir tus sueños. Dios te va a ayudar a cumplir tus sueños. Y realmente es una gran mentira. A Dios no le interesan mis sueños. Porque mis sueños están manifestados regularmente en vanidad. Están manifestados en pecado. Están manifestados en muchas cosas que son aborrecibles para Él. Entonces Dios no necesariamente va a apoyar mis sueños. Dios lo que da es una visión profética. El hombre conoce sueños. Es que mi sueño es estar en la playa, mi sueño es viajar por el mundo, mi sueño es esto, mi sueño es lo otro. A Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque es vanidad. Pero si Dios nos da una visión profética, Él sí le va a interesar. Porque cuando Dios da una visión profética, no solo implica una visión para mi beneficio, sino que primeramente para beneficio de su nombre y gloria de su nombre. Segundo, para mi beneficio. Y tercero, para el beneficio de los demás. Un ejemplo de esto es José. Dios le da una visión profética a Josué a través de un sueño y le dice lo que va a acontecer con él, en el sentido de que el padre y la madre se postran delante de él, igual que los hermanos, y él lo cuenta. Y aparentemente el sueño no era algo que Josué quería, fue algo que Dios le dio. Pero eso implicó de que los hermanos lo aborrecieran, también implicó que los hermanos lo metieran en una fosa, lo declararan por muerto y lo llevaran también y lo vendieran como esclavo. También significó que llegara a Egipto como esclavo, también significó de que le hiciera prosperar un lugar, pero también que lo metieran a la cárcel. Yo no creo que José hubiera planeado todo eso, pero todo eso que aconteció llevó a que Josué se convirtiera en el segundo al mando en Egipto, que era una de las naciones más grandes. Y no solo eso, sino aquella nación que permitió que muchas personas fueran salvadas a causa de lo que José hizo, o sea, lo que Dios hizo a través de José. Uno, a través de la humanidad, que aprendieran a sobrevivir a una hambruna y otras cosas más por medio de José, y que Dios mismo trajo esa salvación para que también el mismo pueblo de Dios fuera rescatado. Es decir, no solo fue por causa de Dios, por misericordia y para gloria de su nombre, sino también por la bendición de José y también porque eso llevó a la bendición del pueblo de Dios y también a todos aquellos que creían en Dios. Entonces yo no tengo que buscar realmente mi propia vida, mi propia felicidad, lo que yo puedo pensar que realmente representa la felicidad para mí. Alguien puede querer tener, inclusive en el Evangelio, inclusive estando en Cristo, una familia, un buen trabajo y solo eso. Y Dios realmente no le va a agradar eso. Yo he visto realmente personas que son dedicadas a los estudios, que son cristianos y estudian mucho, aprenden mucho, tienen títulos universitarios, pero apenas si leen la Biblia, apenas si van a la iglesia, sí, pero no agarran la Biblia para leerla, lo agarran como que fuera un libro. Es decir, agarran un libro de qué sé yo como, por ejemplo, que mi área es la tecnología, eh, agarran libros, qué sé yo, de programación, de un nuevo lenguaje de programación, agarran un libro acerca de tipos de arquitectura y se disparan esos libros y sacan cursos y los pagan y está bien, sacan sus cursos, todo bien, porque ellos quieren cumplir con su sueño de ser buenos profesionales. Pero yo no le hallo sentido de que nosotros agarremos la tecnología o aprender muchas cosas terrenales y agarremos únicamente 10 minutos para leer la Biblia. Eso es, con todo respeto, es una hipocresía. Ayer igual hablamos de eso, de lo que es la hipocresía, y no tenemos que enfatizar en eso. Tenemos que enfatizar en la palabra, no en los libros. Eh, Es cierto, es necesario para un aprendizaje, un conocimiento y un testimonio, pero para Dios no es el objetivo. Y ese es el punto, que nosotros buscamos nuestra propia vida, de que quiera salvar su vida. ¿Salvarla a través de qué? Cuando habla de salvar, en este versículo que aquí habla, recordemos que la salvación es un estatus a veces de una paz, de una libertad. Salvación representa muchas cosas, inclusive alegría, gozo, etcétera.
vivir sin peligro. Y es lo que a veces hacemos cuando nos motivan siempre a estudiar en la universidad o en o tener un buen trabajo. Todo el enfoque es para generar una propia salvación. Es decir, yo voy a esforzarme, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, me voy a quemar las pestañas para tener un título universitario, una maestría, un doctorado, y por consecuencia eso me va a llevar a tener un buen trabajo y por consecuencia un buen sueldo y por consecuencia voy a vivir en paz. Es decir, voy a obtener mi salvación, voy a tener mi alegría, voy a tener mi libertad. Es decir, tener la libertad de levantarme a la hora que yo quiera o comer lo que yo quiera porque tengo dinero aquí necesario, ir hacia donde yo quiera. Qué sé yo, si quiero yo contratarme guardaespaldas, carros y demás, porque estoy en una salvación, mi propia salvación. Y realmente a Dios no le interesa eso. Yo lo que busca realmente es de que busquemos ser crucificados juntamente con Cristo porque Él entiende de que lo único que puede salvar es Él. Y Él lo que necesita es de que nosotros venzamos todo esto porque el mundo realmente es pecado en sí mismo. Y lo que Dios necesita realmente es que abracemos su salvación. Y por eso se representa perder mi vida, perder todo lo que yo soy. Por eso dice en el 23, si uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué tengo que negarme a mí mismo? ¿Acaso no hemos visto cómo el mundo dice de que nosotros tenemos que ser nosotros mismos? Y dice, no, es que sé tú mismo. Habla con una mujer y sé tú mismo. O una mujer dice, él me gusta tal persona, sé tú mismo. ¿Cómo así que todo el mundo me dice que yo tengo que ser yo mismo? Ve a una entrevista y sé tú mismo. Habla con tus amigos y sé tú mismo. Y viene Jesús y me dice a mí que yo no sea como yo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que realmente Dios requiere de mí? ¿Qué realmente soy yo para que Él me diga que me niegue a mí mismo? ¿Qué realmente represento yo para que Dios me diga que me niegue? Es decir, que si a mí me gusta, y yo digo, a mí me gusta el negro, y yo diga, mira, negarlo. ¿Cómo así que voy a negar algo que me gusta? Porque me está gustando el negro, ¿no? Pero yo necesito que te niegues a ti mismo. Bueno, ya no me gusta el negro, ahora me gusta el rojo, me gusta el verde o me gusta el blanco. Me estoy negando a un propio gusto. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y eso implica, por consecuencia, leer la Biblia. Porque cuando yo leo la Biblia, realmente voy a negarme a mí mismo. ¿Por qué me voy a negar a mí mismo? Prácticamente porque voy a agarrar el principio del pensamiento de Dios y cuando yo leo la Biblia, estoy tomando el pensamiento de Cristo y por consecuencia voy a comenzar a aborrecer mi pensamiento, porque me voy a dar cuenta que mi pensamiento prácticamente es maldad. Mi pensamiento puede ser injusticia, mi pensamiento puede ser iniquidad, mi pensamiento puede ser fornicación, violación, adulterio, engaño, lascivia, contienda, escarnecimiento, todo eso. Entonces, por eso que muchas personas no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque no se quieren negar a sí mismos. Igual manera cuando alguien no ora, cuando no buscamos nosotros entrarnos en oración, en comunión. ¿Por qué? Porque eso implica negarnos a nosotros mismos. Por eso dice la Biblia de que el que hace lo malo no se acerca a la luz para que las obras, no sean expuestas sus malas obras. Pero aquel que hace lo que es bueno se acerca a la luz para que sean expuestas sus obras. Así que la idea de Cristo es, tomemos la cruz. La cruz representa, como ya mencionamos el día de ayer, ir en contra del mundo totalmente, del régimen del mundo. Y eso significa ir en pos de Cristo. Estar en Cristo representa ir en enemistad completamente con el mundo, en enemistad. Ojo, resaltado, enemistad. ¿Qué significa enemistad? Que no hay un agrado, que hay una contienda, porque somos enemigos. Pues dice la Biblia, todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Significa que si es una enemistad, hay una contienda entre Dios y la persona que no es de Dios. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando Dios habla acerca de lo que hizo a través con la tierra, dice que él ya estaba cansado de contender contra el hombre. Cuando nosotros realmente estamos en esta tierra, lo que hacemos es contender contra Dios cuando no hacemos su voluntad. Y si nosotros no hacemos su voluntad, lo que vamos a hacer es comenzar a crucificar a Cristo.
¿Qué significa crucificar a Cristo? Significa que vamos a estar insultándolo, aborreciéndolo, humillándole, diciendo, no, hombre, Señor, pero bájate esa cruz. Pero Dios necesita realmente que nosotros tomemos la postura de ir a ser crucificados con Él para perder nuestra vida. Si alguien dice, no, yo quiero ser ingeniero porque me quiero casar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, vanidad de vanidades, no va a servir de nada. Les digo esto porque yo viví esto. Yo estoy, o sea, no tan así en el aspecto de que yo quisiera, no, es que voy a, yo voy a, ¿cómo les dijera? Esto es parte de mi testimonio, lo voy a contar así. A la edad aproximadamente, creo yo, de 15 años, 14, no recuerdo tan exacta la fecha, no sé si fue 15 o 16, lo que sí sé fue de que fue, creo yo, terminando los básicos, tercero básico. Yo recuerdo, y todavía me recuerdo de esa noche, yo recuerdo que estaba escuchando música, no sé, no recuerdo en qué tipo de música era la que estaba escuchando. Eh, y recuerdo que yo le hablé a Dios y le dije, mira, yo sé que hay muchas personas que se acercan a ti porque tienen una necesidad, tuvieron algún conflicto, tuvieron algún problema, y estas personas, pues luego que están en ti, ya que tú los salvaste, tú los ayudaste, se apartan. Si fueron pobres y tú les das riqueza, ellos ya no te dejan de buscarte. Si tú los sanas, si tú esto, lo otro, ellos se apartan. Yo no quiero ser así. Esas fueron las palabras que yo le dije a esa edad. Yo no quiero ser así. Eh, o sea, yo no quería de que, por ejemplo, Dios me salvó y, pues seguir después apartarme. O sea, no me gustaba prácticamente esa falta de gratitud, por así decirlo. Yo le dije, Dios, mira, hagamos algo. Yo aparentemente lo hice de mi buen corazón, ¿verdad? Pero realmente no fue maldad, de alguna manera. Yo lo que le dije fue, mira, yo voy a hacer las cosas por mi cuenta. Yo voy a, eh, yo te voy a buscar a ti, pero cuando yo tenga prácticamente un buen trabajo, yo tenga prácticamente familia, hijos, una casa, un carro, todo estable. Cuando yo esté todo estable, yo te voy a buscar. Esas fueron mis palabras. Y lo dije por el sentido de que no quería acercarme a Dios por necesidad, como muchos se entregan a Dios por necesidad y luego lo abandonan. O sea, yo no quería eso. Entonces yo por eso le dije, mira, cuando yo tenga todo eso, yo te voy a buscar. Y ahí prácticamente lo que estaba haciendo era esto, el versículo 24. Esto que está acá reflejado en el 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque era mi propia salvación, mi propio entender lo que para mí representaba la salvación. Aparentemente presentarle una ofrenda a Dios, un agrado, un sacrificio para agradar de alguna manera a Dios. Prácticamente yo le estoy diciendo, mira, no necesito tu salvación, ¿va? Algo así como que yo quiero ser independiente, yo te voy a buscar de una manera independiente. Ahora lo veo como una maldad realmente, no lo veo como un buen corazón, aunque aparentemente sí se pueda ver. Eh, Porque realmente es es decirlo, yo puedo con mis fuerzas, no con las tuyas. Y después de eso, pues lo que pasó fue que yo entré en depresión. No, tal vez no al instante, pero entre los 2 años de bachillerato, comencé a decaer en depresión. Comencé a involucrarme en depresión en varios aspectos, hasta casi tal vez, creo yo, a finales de la finalización de mi bachillerato ya estaba más metido en depresiones. Eso involucró que me metiera en adicciones como el videojuego, porque para mí los videojuegos son adicciones, así como cuando alguien se droga y anda fumando y todo. También yo creo que la persona que juega muchos videojuegos es como que fuera un drogadicto. Igual con el anime también, las personas que miran anime para mí son como que fueran drogadictos también, porque yo sé lo que significa eso. Para mí es como una adicción el anime. También así mismo como los videojuegos son como drogas para mí, por ejemplo, por lo que viví, las depresiones que tuve. Y prácticamente llegué a Dios como no quería llegar.
llegué con la necesidad de todo. No cumplí prácticamente con mi palabra de haberle dicho que me iba a acercar a él para evitarle eso que aparentemente yo creía. Y me acerqué con esa necesidad prácticamente, ya en depresión y todas esas cosas. eh, y prácticamente perdí mi vida. Y por causa de eso la salvé en el sentido de que ya entendía yo que yo no podía con mis fuerzas, no podía con todo lo que dije que iba a hacer. Y pues Él me otorgó su salvación. Y a veces es el problema, que nosotros definimos un plan, nosotros definimos algo que queremos hacer, pero eso solo implica una pérdida de vida, solo implica una pérdida total. Pero viene Dios y pues tiene misericordia y nos dice, mira, no, hombre, ven en pos de mí, toma mi salvación, la que yo quiero. Y a consecuencia de eso, pues mi enfoque se convirtió ya no en pensar en lo que yo quiero, porque sé de que lo que yo quiero no es correcto, o lo que yo puedo pensar que para mí es correcto no es correcto para Dios. Inclusive le puedo estar insultando con mis propias decisiones. Y por eso mismo necesitamos aprender esto, aprender a saber qué es lo que Dios necesita y lo que Dios quiere, porque eso que Dios quiere y Dios necesita no ni significa que sea lo correcto para mí. Puedo contar otro testimonio que también yo viví acerca de como yo soy, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas. Yo estaba buscando prácticamente una maestría y había un lugar donde da maestrías que prácticamente es una de tal vez una de las mejores, no sé, ya no me recuerdo muy bien, pero sí es una de las mejores lugares donde hacen maestrías. Prácticamente se queda un internado en un país prácticamente casi 24/7 estudiando en internado y pues según lo que mencionan, pues uno ya sale con un buen trabajo, prácticamente ganando 3 o 4 veces, o no sé, 2 o 3, 4 veces. Eso es lo que uno podía tener normalmente. Eh, Iba a aplicar yo prácticamente para esa maestría y constantemente decía a las personas, mira que vas a seguir estudiando tu maestría, voy a seguir en tal lugar tienen este plan, pero me tengo que prepararlo para los estudios. Prácticamente a todo el que me decía, yo le decía lo mismo. Y me decían, sí, es que dicen que ese lugar es bueno para las maestrías y que aquí, que allá. Y yo prácticamente ya era mi plan, ya llevaba 1 año, 2 años, como que en el sentido enfocado en eso, saber que iba yo a entrar en ese lugar y que iba a estar internado y prácticamente a estudiar completamente. Luego recuerdo que una noche en un sueño, me habló Dios, prácticamente se me apareció como que en la figura de mi papá terrenal, en ese sueño y prácticamente en el sueño me decía, ¿son tus planes o son los míos? Y yo entendía que se basaba en ese plan que yo había armado de querer entrar en esa maestría prácticamente que iba a ser de 1 año internado en un lugar y estudiando prácticamente todo el tiempo sobre eso. Y que iba pues iba a tener un buen sueldo, iba a tener una maestría de reconocida de ese lugar. Y él me dijo, ¿son tus planes o son los míos? Y pues yo le dije, sean tus planes. Y prácticamente abandoné el enfoque de esa maestría quería adquirir, porque eso me iba a dar muchas cosas. Entonces, ese es el punto. Uno tiene una perspectiva que inclusive el mundo le puede dar, decirle, mira, esto es lo mejor. Y uno lo puede aprobar, porque uno dice, sí, es lo mejor, esto me va a dar esto. Al finalizar, inclusive eh, voy a dejar de alcanzar voy a lograr ciertas cosas, va a estar más tranquilo económicamente o inclusive intelectualmente, va a tener un reconocimiento por una universidad, va a salir con empleo, muchas cosas que regularmente en el mundo natural uno las vive, que es el enfoque, prácticamente el mundo le requiere a uno estudiar, el mundo le requiere a uno tener un buen trabajo, el mundo le requiere a uno un reconocimiento, el mundo requiere eso para darle a uno un buen trabajo, un buen empleo y por consecuencia uno tener una buena vida. Pero para Dios todo eso es vanidad, no le sirve a Dios, o sea, para Dios no le interesa, como ya he mencionado, que llegue delante de Dios y uno le diga a Dios, Señor, cuando uno llegue a la eternidad, Señor, fíjate que saqué una maestría, un doctorado, gracias te doy, Señor, porque
A causa de eso fui a dar conferencias a través del mundo acerca de mi profesión. Y yo lo único que le voy a preguntar, bueno, sí, pero ¿fuiste como Jesús? No, pero fíjate que saqué también, me dieron diplomas en esas conferencias y yo fui el mejor. Sí, pero fuiste como Jesús. Señor, pero fíjate que fuiste como Jesús. No. Predicaste conferencias, pero predicaste mi palabra. No. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Con esto no estoy diciendo a alguien que no se prepare en sus estudios. Con eso no lo digo a alguien que no trabaje. Con esto no estoy diciendo que alguien no porque realmente Dios dice el que no trabaje, que no coma. Pero también es el hecho de entender de que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y que si él está más consciente de la plenitud de las cosas que yo, y de que él está más, inclusive él puede estar más atento que yo siga cierta carrera universitaria y que él me puede decir, mira, yo necesito que tú entres a una universidad y que estudies tal carrera. Y alguien dirá, ¿cómo Dios se puede enfocar en eso? Claro que se puede enfocar en eso, porque para Dios representa muchas cosas. Porque para Dios, Dios me puede proyectar a mí en 20, 15 años y Él puede tener todo un plan de vida para mí. Si a veces mis papás terrenales se enfocan en darme un plan específico, es decir, desde pequeño me pueden decir, mire, usted va a ser doctor y ya le están pagando a uno la carrera o están ahorrando. Y eso tal vez se mira más en los Estados Unidos, que ahorran y tienen un fondo de ahorros para la persona que va a entrar a la universidad, cuánto no más nuestro Padre Celestial, porque para Él representa muchas cosas. Porque para Dios representa de que si yo sigo una carrera universitaria y Él lo tiene en su plan, también significa que si yo soy creyente y lo busco, también significa que Él sabe que me voy a topar con ciertas personas y que yo voy a dar testimonio a esas personas con respecto a mi carrera. Y algunas otras muchas cosas que pueden estar en el plan de Dios. Pero si yo no me niego a mí mismo, yo no realmente entiendo lo que debo hacer, es decir, negarme en mi conocimiento, en mi entendimiento, e inclusive en mis sentimientos, yo voy a perder mucho. Inclusive hay personas que pueden perder la vida por causa de enamorarse de una mujer. En el caso, por ejemplo, de Sansón pasó eso. Sansón vino y se enamoró de una mujer que era incircuncisa, inconversa, que era extranjera y que no se le permitía hacerlo. Y prácticamente él, por querer salvar su vida, es decir, por tener un matrimonio con una persona que no era su propio deseo, él prácticamente falleció. Fue él mismo, pues, perdió sus ojos, perdió su vida. Y eso pasa actualmente, pues uno dice, no, y lo que veo mucho en la juventud es el hecho de que la juventud quiere casarse, quiere tener esposa, hijos. Algunos no, algunos por otro lado no quieren saber nada de eso, lo único que quieren es vivir su vida en fornicaciones o quieren ser solteros para tener libertad, pero realmente es libertinaje. Entonces tenemos ambas pautas, la persona que se quiere casar y le anda orando a Dios a cada rato por querer casarse y pone en sus estados de Facebook, en sus WhatsApp, Señor, estoy orando porque tú me mandes el perfecto. Y otros mensajes que dicen, si tú estás ahí, mi amado, mi futuro esposo o esposa, estoy orando por ti. Y ponen cosas como esas. Yo digo, ¿para qué colocan eso? ¿Qué sentido tiene? Si realmente, ¿por qué no hablar del Evangelio? ¿Por qué no hablar de Cristo te ama? Cristo te puede dar la sabiduría o la situación para que puedas lidiar con las situaciones que estás viviendo. Porque realmente uno puede poner un estado en WhatsApp y no sabe lo que puede representar para alguien que está leyendo el estado de WhatsApp. Entonces, las personas están buscando su vida, están buscando su deseo, que puede ser casarse, tanto el inconverso como el converso. Y también como del lado de la persona también que está en Cristo puede decir, no, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque las mujeres como molestan, por ejemplo, o los hombres como molestan. Yo no me quiero casar por X, Y, Z. Pero realmente vuelvo a resaltarlo, aquí no es el enfoque de la persona, es el enfoque de Dios. ¿Qué es lo que Dios necesita? ¿Qué es lo que Dios requiere? Cuando dice la Biblia también el conflicto de quién ha de casarse, dice, cuando Dios dice, no a todos se les da esto, acerca del casamiento, porque dicen, si esto es así, no conviene casarse. Y era ilógico lo que ellos decían, porque hablaban acerca de darle carta de divorcio, es decir, ellos se casaban prácticamente para divorciarse. Es decir, se casaban, no les gustaba a la mujer, bueno, le mando carta de divorcio que se vaya, y me caso con otra. Y ese es el problema actual. Actualmente las personas se casan para divorciarse, es decir, bueno, si esto no funciona, mejor nos divorciamos. O sea, no tiene sentido.
Y Jesús habla de eso y dice, miren, no a todos les he dado la capacidad de casarse. Y habla acerca de quienes sí tienen la necesidad de casarse, quienes no tienen que casarse porque no nacieron para eso. Y están otras personas, aquellos que deciden por causa del reino no casarse y a quienes aquellos los vuelven eunucos o no se tienen que casar. Es decir, hay personas que Dios ya tiene la perspectiva de que ellos se vengan a casar a esta tierra, no para formar una familia en esencia, es decir, en el sentido de que quiero casarme, pasarla bien, porque tengo mi familia y pasarla todo cool. No es así. Ese no es el objetivo de Cristo. El objetivo de Dios realmente para un matrimonio es que ese matrimonio sea una iglesia. Porque la Biblia dice, si dos o tres estuvieron reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Es decir, que un matrimonio en sí mismo es una iglesia, es una congregación. Porque la misma palabra a veces que se usaba para las casas o familias se utiliza para congregación. Ese es uno. El segundo punto es de que Dios significa de que esa iglesia, esa casa va a ser una luz y un huerto para otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Basado en lo que habla Adán y Eva. O también la primera creación que está en Génesis capítulo 1. ¿Qué más? Aquellos que son enviados a esta tierra para que no se van a casar, no están para eso. Y eso lo vemos en el caso del apóstol Pablo, en el caso de Elías y algunas otras personas que no se casaron porque no vinieron para eso, no tienen la capacidad para casarse. Y están aquellos que prácticamente están para aquellos que los vuelven eunucos o que no se casen. En este caso pueden ser aquellos como ciertas religiones que les impiden casarse. Inclusive había sectas antiguas o religiones antiguas que impedían el matrimonio. Y también están aquellos, dice, que se vuelven eunucos por causa del reino. Esto significa que ellos están conscientes de que no se tienen que casar o no se van, o tal vez tienen la capacidad de casarse. Pueden hacerlo, tienen la facultad tal vez de hacerlo y tal vez tienen la oportunidad, pero ellos deciden mejor no hacerlo por causa del reino. Es decir, que ellos realmente ya dejaron, bueno, lo puedo hacer, pero mejor no lo voy a hacer. Me voy a dedicar más a Cristo. Es decir, voy a perder mi vida, voy a perder todo lo que tengo y mejor me voy a dedicar a Jesús. Y eso lo podemos ver también en uno de los profetas que yo le dije, mira, te quitaré el deleite de tus ojos, perderás tu vida, perderás tu vida. Prácticamente eso le dijeron al profeta, perderás tu vida es tu esposa, te la voy a quitar. El que pierde su vida por causa de mí, la salvará. ¿Y qué pasó? Ese ejemplo que está en la escritura cuando pierde él a su esposa, ¿por qué? Porque manifiesta una salvación también, un ejemplo profético de salvación y algunas otras cosas más que la palabra representa. Entonces, no busquemos nuestros sueños, no busquemos nuestros propósitos, busquemos la visión profética que Dios nos quiere dar. Yo realmente enfatizo, bueno, no he enfatizado tanto, dependiendo con quién hable también, porque no se puede a veces hablar con todos de la misma manera en aspectos doctrinales, como también lo dijo en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, cuando comienza a hablar de Melquisedec, dice, quisiera hablarlos de muchas cosas, pero se han vuelto tardos para oír, ya teniendo que ser maestros, aún son niños basados en los rudimientos de la palabra. Y esto es bien importante, la visión profética, porque la clave prácticamente de lo que el apóstol Pablo habla acerca de los dones espirituales, basado en 1 Corintios 12, cuando habla no de los dones, perdón, sí, lo que lleva a los espirituales, no los dones espirituales, porque hay una gran diferencia entre los espirituales y los dones espirituales, que habla en 1 Corintios 12, él habla de tres cosas, habla de los ministerios, de los dones y de las operaciones, pero esos tres están encerrados en la visión profética. En este caso, el ejemplo más excelente de explicar es Jesucristo. ¿Cómo así? Tenemos el primer punto, que es realmente la visión profética. ¿Cuál es la visión profética? Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de él, o sea, Jesús, soportó la cruz y menospreció el oprobio. Pero él vio algo, él tuvo una visión, Jesús. Jesús tuvo una visión profética. Lo voy a poner aquí en forma de B. Esta es su visión, ¿sí? La visión de Jesús, él fue lo que él vio a causa de esta visión profética, de lo que tenía que hacer, de la gloria que él iba a obtener a causa de hacerlo, pasó algo. Y lo que pasó fue que le dieron los dones, le dieron los ministerios y le dieron las operaciones.
3 cosas para cumplir con una visión profética: los dones, el ministerio y las operaciones. Le dieron todos los dones espirituales, le dieron todos los ministerios y las operaciones para que él, ¿qué? Él lograra cumplir con esa visión profética que Dios tenía acerca de las cosas. Por eso dice la Escritura: Señor, heme aquí, así como en el libro está escrito acerca de mí, su visión profética. Y a consecuencia de cumplir esa visión profética que Dios le había establecido, Él trae salvación a todos. Es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Este es nuestro propósito. Lo mismo que Jesús, el mismo camino que Jesús, cumplir nosotros. Es decir, Dios nos va a dar a nosotros prácticamente una visión profética. Y conforme a esa visión profética, Él nos va a dar los dones, los ministerios y las operaciones necesarias para cumplir con esa visión profética que nos ha dado. Pero eso representa abandonar mi visión, abandonar mi pensamiento, mis sueños, abandonarlos totalmente. Porque los sueños del hombre son vanidad. Mis sueños antes de estar en Cristo, mi sueño antes de estar en Cristo era prácticamente pasar viendo anime todo el día. Ese era mi sueño. Llegar a viejo y seguir viendo anime. Ese era mi sueño antes de estar en Cristo. Y realmente me arrepiento de haberlo pensado. Entonces, ahora que estoy en Cristo cambió, porque ahora tengo la esperanza de ser como Jesús. Mi esperanza está que algún día llegaré a ser como Él, exactamente como Jesús. Y eso representa no resucitar muertos, no echar fuera demonios, no necesariamente porque yo le hablé eso a una persona y le dije, yo quiero ser como Jesús. Y él así como que, o sea, ¿para qué quiere resucitar muertos? O hablar, sanar enfermos. Yo le digo, o sea, no me malinterpretes. Yo necesariamente es que no quiera resucitar muertos, no es el objetivo. El objetivo es ser como Jesús representa, ser crucificado. Ese es mi objetivo. Es decir, tener la misma capacidad mental de decir, yo doy mi vida por aquellos que me pueden aborrecer, me pueden insultar, me pueden decir cuanta cosa sea, por amor a mi Cristo y por amor a ellos. Y tener la capacidad de dar mi vida entera para salvación de ellos. Como lo logró entender el apóstol Pablo, que él dijo, quisiera yo ser anatema con tal de que mi nación fuera salvada. Y cuando hablaba de anatema, hablaba de ser separado de Dios, con tal de que toda su nación fuera rescatada. Y él logró entender la perspectiva de Jesús a la hora de entender lo que Jesús entendía. Jesús entendía eso. Él fue anatema, él fue separado, prácticamente destruido, con tal de que todos nosotros fuéramos salvados. Y ese es el sentido de que yo quiero ser como Jesús, dar mi vida y decir yo doy mi vida por causa de mis amigos. Y inclusive, como vuelvo a mencionar, no es el hecho de simple y sencillamente, no, sí, yo voy a ser crucificado con Cristo, y ya, sino el hecho de que realmente realmente lo que yo necesito es que yo dé mi vida completamente. Y eso puede significar que me escupan, puede significar de que me golpeen, puede significar muchas cosas. Pero Dios puede decir, heme aquí, envíame a mí. Sin titubear, sin razonar más que cumplir con una voluntad y ser exactamente como el Hijo de Dios. Vuelvo a mencionar, no es necesariamente el aspecto de resucitar muertos o sanar enfermos o liberar personas, sino realmente el aspecto principal de ser crucificado juntamente con Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 12:1, dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que tanto nos asedia y corramos la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Esa misma esperanza nos espera a nosotros, de que si nosotros corremos con la visión que Cristo tenía, la misma visión, y nosotros morimos en una crucifixión con Él, también asimismo nosotros nos vamos a sentar, no a la diestra de Dios Padre, pero sí a la diestra de Cristo. Porque la Biblia deja ver en los galardones del Apocalipsis 2 y 3, de que si vencemos, nos sentaremos juntamente con Cristo.
Y eso no significa necesariamente que uno quiera gobernar, sino significa estar juntamente con Él todos los días, a la diestra de Cristo. Pero eso, para eso necesitamos perder nuestra vida. Entender, como vuelvo a mencionar, lo que representa el ser crucificados con Él. Porque si nosotros vemos que nuestros sueños son más grandes que la cruz de Cristo, vamos a ir en pos de nuestros sueños. Pero si nosotros nos convencemos a través de la palabra y Dios nos indica de que lo que representa la cruz de Cristo y yo ser crucificado juntamente con Cristo representa una gloria mucho más grande de lo que podemos imaginarnos, vamos a ir en pos de eso, aunque nos cueste. Por eso dice Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Con esas palabras, prácticamente Dios me libró de pensamientos de suicidio. Entonces busquemos ser crucificados juntamente con Cristo para perder nuestras vidas. Porque dice, pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruye y se pierde a sí mismo? Pues otra vez, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde? Pues otra vez, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto ya lo hemos visto al nivel de las naciones como personas que han sido guerreros completamente y han tenido la capacidad de prácticamente ganar todo el mundo. Han perdido su alma. Hay historias, creo que, de guerreros que creo que, no me recuerdo quién fue específicamente. No sé si fue Napoleón o no sé qué otra persona, que dicen que prácticamente conquistó varios lugares y literalmente conquistó. Pero dice que lo que sucedió fue de que prácticamente cuando vio que no había nada más para conquistarse, entró en depresión y prácticamente dice que murió en una orgía. Entonces, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? O se pierde a sí mismo. Entonces, Dios los bendiga a todos. Creo que ahí lo vamos a dejar. Vamos a continuar primeramente Dios el día de mañana para la lectura, para continuarla. Primeramente Dios, hoy en la noche buscamos la predicación y mañana también a las 5 de la mañana, primero Dios, la lectura, la oración a las 5 y la lectura a las 6. Entonces vamos a concluir orando, pidiéndole a Dios por ese crucificado juntamente con Él. Ay. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, venimos hoy delante de ti para buscarte, amarte, ser renovados en entendimiento, ser renovados en tu eternidad y verdad. Ayúdanos, por favor, amado Cordero, para dar nuestra vida para ti, para poder perder nuestra vida por causa de ti. Que realmente no nos importe nuestro pensamiento, realmente no nos importe nuestros sueños, que lo importante sea obtener esa visión profética que tú tienes hacia nuestras vidas y cumplirla. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos con vehemencia, poder realmente perder nuestra vida por causa de ti. Ayúdanos, necesitamos de ti. Ayúdanos a rechazar nuestro pensamiento y por consecuencia a leer tu palabra para negarnos a nosotros mismos. También ayúdanos a orar para perder nuestra identidad, inclusive que nosotros pensamos tener una buena identidad. Te lo suplicamos hoy con todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos para entender la magnitud de la gloria que representa ser crucificado y poder así mismo ser como tu Hijo Jesús y agradarte, porque el único que te ha agradado a plenitud, Padre, el único que te ha agradado con todo el corazón ha sido Jesucristo. Y Él es prácticamente nuestro modelo a seguir y prácticamente necesitamos que nos convenzas porque a veces nosotros no nos convencemos, ¿verdad, Padre? Pero sabemos de que tu Espíritu Santo para eso vino, para convencernos a todos. Rogamos hoy por esa presencia tuya, por accionarnos en ser crucificados y poder ser fieles cada día a tu nombre. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Bendice a los que nos oyen. Guarda sus vidas, sus corazones y su ser.
y guíalos al arrepentimiento para convicción de pecado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Dios los guarde, los sostenga, los fortalezca y establezca. Recordándoles que estamos en Facebook y otras redes sociales como Jehová es mi salvación o YHWH es mi salvación. Tanto en Facebook, YouTube, Twitch, Beca y Castbox estamos transmitiendo en vivo. Y prácticamente también otras redes sociales como Twitter, Instagram, Telegram, compartimos, quiera que no, cierto contenido también. Y yo los bendiga a todos. Dios guarde sus corazones y sus vidas. Primero Dios nos oímos y Dios bendiga sus vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos.